Bienvenidos a una clase más del curso de Junior a Senior. Domina los 16 pilares de JavaScript. Con ustedes, John Alexander Rodríguez Sereno del canal En la Cima. En este video vamos a hablar acerca de lo que es el scope en JavaScript y por qué este es uno de los grandes pilares y conceptos que debemos entender. Esta clase será dividida en dos partes. Una primera donde vamos a explicar lo que es el concepto de scope o ámbito, contexto, y una segunda donde con código JavaScript vamos a explicar qué es el scope y los tipos de scope que hay. Para comenzar, vamos a definir qué es el scope en JavaScript. Es el contexto que determina la accesibilidad y visibilidad de las variables, funciones y objetos en alguna parte particular del código durante su ejecución. Cuando el código de JavaScript se ejecuta, hay unos contextos o unas zonas donde las variables y los objetos existen. A esas zonas las podemos llamar contextos y eso es el scope. No se preocupen si estas definiciones inicialmente no son claras. Vamos a hacer unos ejemplos a nivel de código más adelante en la segunda parte de este video para poder entender. Hay tres tipos de scope: el global scope, el function scope y el block scope, por lo cual podemos decir contexto global, un contexto de función y un contexto de block. En este momento vamos a definir cada uno. ¿Qué es el global scope? Es el contexto de ejecución más externo donde los identificadores declarados son accesibles desde cualquier parte del código, incluyendo todas las funciones y bloques anidados. Para entender qué son los identificadores, vamos a definirlos como variables, objetos y funciones que existen en la parte más externa de la ejecución de JavaScript. Eso es el global scope. Ya se van a dar cuenta en la segunda parte que es muy fácil entender qué es el global scope. El function scope es más simple, es el contexto de ejecución creado por una declaración de función, donde los identificadores declarados son accesibles únicamente dentro del cuerpo de esa función y sus funciones anidadas. Cuando definimos una función, automáticamente se crea un function scope o un ambiente, un contexto de función. Dentro de esa función, ¿qué existen? Existen variables, objetos y funciones. Ya como un último o tercer scope o ambiente es el block scope. Este es muy simple, el contexto de ejecución delimitado por llaves, donde los identificadores declarados con let o con son accesibles únicamente dentro de ese bloque y sus bloques anidados. Para crear contextos de ejecución, no solamente tenemos lo que son las variables o tenemos las funciones, también podemos crear contextos de ejecución con las llaves. Si has llegado hasta acá, te invito a que le des like o me gusta a este video y que por favor te suscribas en el canal de En la Cima. Vamos a continuar con la segunda parte de esta. Vamos a comprender qué son esos scopes y cómo pueden afectar nuestro trabajo con el lenguaje JavaScript. Tengo al lado izquierdo de la pantalla el editor de código Visual Studio Code con un archivo index.html al cual le tengo vinculado un código HTML, una estructura básica y una serie de archivos JavaScript, que es app.js, app1.js y app2.js, todos dentro de una carpeta que se llama JS. Cada uno de estos archivos tiene variables, tiene un objeto, el app1 tiene, por ejemplo, unas funciones, también tiene una variable que se llama factura2, que viene en secuencia de factura 1, voy a subir esta variable hasta acá, y así sucesivamente. En app2 tenemos pues lo que es factura 3. ¿Cómo puedo percibir, cómo me doy cuenta cuál es el global scope o el contexto más externo en JavaScript? Todo lo que nosotros escribamos a nivel en estos archivos, todo lo que esté en estos primeros contextos es el global scope. Así es como lo debemos interpretar. Entonces tenemos lo que son variables, tenemos objetos, tenemos funciones. Todos esos elementos del lenguaje JavaScript son los que vamos a denominar
o vamos a llamar como identificadores. Y esos identificadores están en la parte más externa del código JavaScript. Ese es el global scope o el contexto global. Ahí ya lo podemos percibir. Vamos a ver eso en un ejemplo. Tenemos a factura1.js, a factura2 lo tenemos en app1 y factura3 en app2. Desde este archivo yo puedo tener acceso a los valores de factura1 y factura2 porque es que todos están en el scope global o en el global scope, en el contexto externo o en el contexto global. Vamos a imprimir el valor de esas variables, console.log factura3, seguidamente voy a imprimir el valor de factura1 y después el valor de factura2. Guardo, recargamos en la caja de herramientas de Chrome o en el DevTools y ahí vemos ya los valores. Tenemos en App2 factura 3, pero no tenemos ni a factura 1 ni a factura 2, pero tenemos acceso a sus valores porque están en el contexto global. Así es que tenemos que empezar a interpretar eso. En app.js, todo lo que yo escribo acá en esta parte más externa, prácticamente yo puedo decir que está en el scope global o en el contexto más externo. Factura 3 lo tenemos en el contexto global. Ahora, voy a tratar de acceder desde app.js. Vamos a validar qué pasa. Console.log factura 3 y nos marca un error. Pero bueno, ¿por qué no tenemos acceso a esa variable si está en el contexto global? Miremos el archivo index.html. Estos son detalles que siempre van a atinar a nuestro código. Recordemos que los archivos y todo el contexto de la página se ejecuta de forma estructurada, uno a uno. Cuando invocamos a esa variable que es factura 3, esa variable realmente se está declarando en el archivo app2.js. O sea que cuando la llamamos en el contexto de ejecución de JavaScript no existe. Así estemos hablando del contexto global. Por esa razón nos está marcando que factura 3 no existe. Pero la verdad es que cuando termina la ejecución de JavaScript, sí existe factura 3 porque la estamos declarando. Vamos a fijarnos en estas variables. Miremos que este objeto person tiene unas llaves. A esto es a lo que llamamos contexto de bloque o block scope, contexto de bloque. Todo lo que existe en estas llaves existen es sino ahí y no va a poder ser accedido tan simplemente desde el global scope. Vamos a declarar una función acá en a.js, una función que es la función con la que siempre hemos trabajado, que son las funciones que se autoinvocan. Vamos a escribir una función de esas. Estas funciones son muy usadas en JavaScript porque son anónimas, tienen un bloque de ejecución y se invocan a ellas mismas escribiendo estos paréntesis. Y acá en la mitad de las llaves es donde empezamos a escribir el código. Vamos a declarar ahí una variable. Vamos a declararla así como let saludo. Vamos a llamarla saludo. Vamos a decirle hola mundo. Esta variable saludo, esta variable, voy a quitar esto momentáneamente para que no me marque ese error el navegador. Esta variable saludo existe en este contexto. Este contexto es un contexto de función. Recordemos, hay contexto de función, contexto de bloque y está el contexto global. Todo lo que nosotros declaremos acá va a existir dentro de este contexto y no por fuera de este contexto de función. Vamos a llamar esa variable console.log saludo y miren que dice que esa variable saludo no está definida. Observa, no está definida en ningún contexto, ¿no? Yo creo que ahí el tema está claro. Y lo mismo pasa con el scope de bloque. Ya vamos a validar eso. Voy a documentar esta función para que no me presente ningún problema. Vamos a declarar, pero acá en app1, un contexto de bloque. Ya mencioné de que esta función como tal es todo lo que escribamos dentro es un contexto de función, pero vamos a hacerlo por acá abajito. Vamos a hacerlo. Todo lo que yo escribo acá, dentro de este bloque, que es un bloque de llaves, es lo que conocemos como un contexto de bloque. Y ahí, por ejemplo, yo puedo acceder a factura 2. Miren que aquí estoy repitiendo
a factura 2, pero existe es porque está declarado en el contexto global. Entonces, para que tengan en cuenta, si llamamos a variables o identificadores que están por encima del contexto, o sea, en este caso, desde un contexto de bloque a un contexto de función, llamamos a variables o identificadores que están en el contexto global, vamos a tener acceso. No vamos a tener acceso, es al contrario, o sea, si declaramos variables en los diferentes contextos que hay, contexto de bloque y contexto de función, y vamos a llamar esas variables desde el global scope, ahí ya nos va a marcar un error. Eso es lo que debemos entender en este caso con los contextos. Espero que haya quedado muy claro. Si razonan que el tema debe ser más explícito, yo sé que es un tema más conceptual. En este caso estamos viendo ejemplos muy básicos, pero es lo que debemos entender. Ya por último, antes de terminar este video, quisiera explicar un tema con esta función que se autoinvoca. Esto se ve en un curso básico de JavaScript, este tema de las funciones anónimas y una función anónima que se autoinvoca, ¿no? Eso es algo que maneja JavaScript y que me atrevo a decir que otros lenguajes ya han adoptado, entre ellos lo que es PHP ya maneja pues los que son closure y funciones anónimas. Si yo hago esto, miren lo que va a pasar acá. Si yo hago esto, pego esta función acá abajo, me va a salir un error y ya voy a explicar por qué. Muy bien, JavaScript hace que esto se vea así, es como si esto estuviera y marca un error. O sea, es como si estuviera uniendo estas dos expresiones y para JavaScript esto no existe. Estoy casi seguro que a todos nos ha pasado este pequeño error. Claro, y nosotros vemos una diferencia acá. Vemos una diferencia porque esto es una expresión y esta es otra. JavaScript no requiere, no obliga a poner lo que se llama semicolons, ¿no? Semicolon. Pero en este caso es una de las excepciones donde tenemos que poner, debemos poner ese semicolon, sobre todo cuando trabajamos con paréntesis. Y aquí estamos utilizando paréntesis para llamar a estas funciones o a esta función. Si yo agrego un punto y coma, ¿qué hace JavaScript? Es como si yo le estuviera agregando este punto y coma a este objeto y dice que la declaración o la sentencia, la forma como se escribe este objeto, viene acá y acá comienza otra, ¿no? Eso es para que lo tengan muy presente cuando estemos trabajando con estas expresiones que comienzan trabajando paréntesis, ¿no? ¿Por qué no pasa nada acá? ¿Por qué no pasa nada acá al inicio? Yo lo puedo poner acá al inicio. Ahí no va a pasar nada. No va a pasar nada porque está en el inicio de este archivo, está en el inicio de este archivo, ¿no? Y son archivos independientes, así estemos trabajando con lo que es el scope global. Hasta acá vamos a ver esta clase. Si el video les gusta, les invito a que por favor den like, se suscriban al canal. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, espero que la dejen en la sección de comentarios. Y también, si quieren más ejemplos o que profundicemos este tema, espero que me lo expliquen y que me lo hagan saber ahí en la sección de comentarios. Con ustedes, John Alexander Rodríguez de el canal En la Cima. Hasta el próximo video.